Señor bendiga a mis hermanos, bienvenidos a una transmisión más de su iglesia al aire, último domingo del año 2020. Gracias a Dios debemos de dar porque ha sido un año un poco complicado, un año difícil, pero sabemos que Dios nos ha ayudado. Estamos aquí y debemos de dar gracias a Dios por ello. Al final de esta transmisión vamos a orar por todas las bendiciones que Dios nos ha permitido tener durante este año, primordialmente la vida. Todos aquellos que estamos y tenemos la oportunidad de estar viendo esta transmisión, podemos decir que Dios ha sido maravilloso con nosotros, Dios ha sido propicio en nuestra vida, y también por aquellos que han pasado diversidad de pruebas, problemas durante este año, pero sabemos de que en todo momento Dios siempre está con nosotros. Dios ha prometido estar siempre con nosotros. Pruebas siempre van a haber, problemas y dificultades siempre van a existir, pero Dios nunca deja de ser y debemos de entender eso. Vamos a estudiar en esta hora el mensaje de esta tarde: quédate como estás. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado de diferentes formas, en diferente tiempo, en diferente momento a cada persona. Pero no obstante, no quiero decir, no se debe entender el mensaje como que usted siga como está viviendo, sino que vamos a estudiar y vamos a entender a qué nos referimos con quédate como estás. El texto es Primera Carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 17 al 24. Primera Carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 17 al 24. Y dice la palabra del Señor: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú llevando el mensaje, Señor, a cada corazón, a cada hermano, Señor, a cada persona que va a ver este mensaje en esta hora. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, trayendo tu palabra con el fruto que tú hayas determinado, sabiendo, Padre, de que tú eres quien conoce los corazones y la necesidad, Señor, de palabra que cada uno tiene. Gracias te damos por este año, gracias te damos por este último domingo del año. Ya van 10 meses transmitiendo, Señor, por este medio, y sabemos que ha sido maravilloso con cada uno de nosotros. Te agradecemos desde ya por las maravillas, Señor, que haces, y no dudamos, Señor, en que seguirás haciendo en nuestras vidas, y te pedimos que siempre seas tú, Señor, usándonos como instrumentos de tu amor y llevando ese mensaje, Señor, a través de nosotros, porque tú cuidas de tu iglesia y tú cuidas, Señor, de todo lo que necesitamos, incluyendo, Señor, el mensaje que necesitamos para que día a día podamos siempre estar pendientes, siempre tratando de vivir conforme tú nos mandas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Muy bien, el mensaje es quédate como estás. ¿Qué implica entonces? Dios salva o llama a las personas en diferentes circunstancias, y las personas se encuentran de diferentes formas. Por ejemplo, diferentes situaciones. Dios llama tal vez, o un niño que nace en un hogar cristiano, Dios lo llama desde ese hogar cristiano. Probablemente usted o probablemente yo, por ejemplo, nacimos en hogares católicos, de los cuales en algún momento en la adolescencia, en mi caso personal, Dios me llamó a los 16 años, por ejemplo. Puede ser otra persona que Dios le llama a sus 40, 50 años, y puede ser que en otro momento Dios llama a otras personas ya en su vejez, estoy hablando de 60, 70, 80 años. El caso es que cuando uno conoce del Evangelio, hay muchos jóvenes, por ejemplo, que ya se les ha presentado el plan de salvación y dicen: joven, yo todavía quiero vivir, yo todavía quiero disfrutar la vida. Pareciera ser como que llegar al Evangelio fuera una maldición, ¿verdad?
¿verdad? Pero no es así. Entonces, ahí son dos problemas diferentes. Uno es que Dios llama, o una persona ya en su vejez conoce del Señor, y otra cosa es que un joven lo conozca y el joven diga, no, yo cuando llegue a viejo. El punto es que ninguno de nosotros sabemos si vamos a llegar a viejo. Ninguno de nosotros sabemos si vamos a vivir, si yo tengo 15 años, si usted tiene 15 años ahorita. Cuando yo tenía 15 años, yo no pensaba que iba a llegar, que a los 30, 40, 50 años, no sabemos. Y si no, vean la situación como estamos. Y esta pandemia ha arrasado con que muchas personas a nivel mundial, muchos de ellos son jóvenes, entre 20 años, de 20 años hasta 80 años. Entonces nadie puede decir que nos vamos a esperar hasta que Dios determine, o hasta que Dios... No, nadie puede esperar y decir hasta que yo cumpla X edad, entonces yo voy a recibir al Señor o voy a aceptar ese plan de salvación. Nadie puede decir eso, porque nadie conoce lo que va a suceder en el futuro. Nadie conoce lo que va a pasar. Entonces Dios nos llama y no debemos perder esa oportunidad. Porque cuando usted ve este mensaje y ve cada sermón, que nadie puede decir a estas alturas de la vida de que no he escuchado de Dios, que no he escuchado algún sermón que le llame o que diga que tiene que presentarse y rendir su vida al Señor, nadie puede decir eso. Porque hoy, en estos 10 meses que comenzamos en marzo, la cuarentena, a raíz de esta enfermedad, ya vamos 10 meses a raíz de este virus, ¿qué sucede? Pues muchas iglesias comenzaron a transmitir por este medio. Muchas iglesias comenzaron a usar las redes sociales, se comenzó a usar más el internet, y entonces la palabra ha llegado a muchos lugares, a lugares que tal vez antes no habían llegado. Entonces no podemos decir de que no conocemos ya. ¿Qué sucede entonces? Si pierde la oportunidad, usted no sabe si el día de mañana va a amanecer vivo. Usted no sabe si de aquí a un año usted ya no va a estar. Entonces debemos de aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Y entonces cuando la Biblia nos llama de que cómo nos encontró Dios, entonces le decía yo que algunos adolescentes, algunos ya jóvenes, pero adicionalmente vamos a agregar algunas cosas. Por ejemplo, algunos pueden estar a estas alturas solteros en su vida. Y por eso dije al principio, no debemos entender el mensaje como quédese como está, como que si usted está soltero y entonces nunca va a tener familia, nunca se va a casar o va a tener hijos. No estoy hablando de eso, sino que a medida Dios va poniendo la voluntad de Él en usted, usted tiene que ir aprendiendo qué cosas debe de ir haciendo. Y cuando habla de quédese como está, implica que aquellas cosas que yo creo de que debería de cambiar, pero si no es la voluntad de Dios hacerlo en este tiempo, en este momento, no lo debo de hacer. Si Dios me llamó soltero, la palabra Pablo nos enseña de que debería de quedarse soltero. Pero también en el mismo capítulo Él le habla a jóvenes, le habla a ancianos, le habla a matrimonios, le habla a diferentes tipos de personas. Y entonces, a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando la edad, cada persona debe de ir evaluando cómo debe de hacer. Es más, algunos están casados, otros están divorciados, otros están viudos o viudas, y otros tal vez tienen dinero, otros no tienen dinero, etc. Entonces, diferentes tipos de personas, y a eso me refiero. Lo llamó Dios a usted siendo pobre, no le estoy diciendo que es pobre, ¿verdad? Sino que aprenda a aceptar la condición en la que está en este momento. Porque Dios a su debido tiempo le va a enseñar lo que usted debe de hacer, le va a enseñar los cambios que usted debe ir teniendo en su vida. No es lo mismo que usted sea pobre sin Dios a que sea pobre con Dios en su corazón, con Dios en su vida. Porque Dios a su tiempo va a ir cambiando aquellas cosas que debe cambiar en usted, y así va a ir prosperando su vida. Entonces, las enseñanzas de este mensaje nos enseña la realidad de cómo muchos nos encontró. Y entonces, dos preguntas tenemos que hacernos en este caso. La primera es, ¿por qué debemos aceptar nuestra realidad? ¿Por qué debemos aceptar una realidad que para muchos lo que sucede es que comienzan a renegar, comienzan a pelear con Dios, comienzan a discutir con el Señor? Estoy hablando de inconversos primero, pero luego se da el caso de que hay cristianos a estas alturas de la vida que comienzan a discutir con Dios porque no aceptan la realidad en la que están. La primera pregunta que se debe hacer entonces es ¿por qué debemos aceptar la realidad en la que estamos? Y entonces vamos a tratar de estudiar eso. Segundo, ¿cómo debemos enfrentar nuestra realidad? ¿Por qué la realidad es que estamos y por qué debemos enfrentarla y afrontar la realidad para que nosotros podamos vivir bien? Pero antes de eso, vamos a tratar la manera de explicar ciertas cosas, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender este texto que leímos de primera carta de los Corintios 7, 17, debemos entender un contexto importante. Recordemos que era una ciudad
cosmopolita, le llamamos, es decir, eh, había muchas personas de diferentes lugares de aquel tiempo. Es decir, recordemos que Corintio era un pueblo o una ciudad en el cual había un puerto marítimo. Implica que en este puerto llegaban gente de muchos lugares de cercanos a esa región y de otros lugares muy lejanos. ¿Qué sucede entonces? Había diversidad de pensamiento, había diversidad de religión, lo voy a llamar, y recuérdese que en la misma ciudad estaban pasando por una situación complicada. ¿Por qué? Porque eran paganos. Ellos adoraban a ciertos dioses, ellos ofrecían ciertos alimentos a sus sacrificios, a los dioses paganos que ellos tenían, y entonces Pablo le llama tanto a los gentiles y a los cristianos de ese tiempo. Entonces el contexto para que nosotros podamos entender la palabra es muy importante. Es decir, cuando la palabra le está diciendo quédate como estás, le está diciendo, porque eso es el texto que leímos, ¿verdad? En el versículo 20 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese, dice. Sí, pero por eso explico, no es que nosotros vamos a quedar, si Dios me encontró soltero, no es que todavía vamos a quedar soltero. Si Dios lo encontró usted casado, no es que le esté diciendo, mire, quédese así y tal vez existe un gran maltrato con la persona y no arregla sus cosas. Si Dios lo encontró pobre, no es que toda la vida va a ser pobre, pero debemos entender el contexto en el que estaban sucediendo las cosas. Muchas personas no hallaban qué hacer en aquel tiempo. Muchas personas pensaban que la forma en que estaban viviendo no era la adecuada. Y recuérdese que Pablo predicaba y que en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, Pablo les está explicando acerca de la segunda venida del Señor, acerca del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en aquel tiempo la gente estaba esperando la segunda venida del Señor, estaba esperando que vinieran por ellos. Y entonces le dice, quédese como está. ¿Por qué? Porque para ellos en ese momento, en ese contexto, estaban inminentemente, o sea, en su mente estaban esperando que ya el regreso del Señor ya iba a ser. No obstante, la Biblia nos pide que sigamos predicando eso así, porque así es. Dice la palabra que debemos esperar al Señor como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a venir, pero yo debo de vivir mi vida como que ya viene. Entonces le dice, quédese como está. ¿Por qué? Porque no va a buscar hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Cuando ya estamos en el Señor, debemos siempre buscar y debemos de procurar hacer las cosas dentro de la voluntad de Dios y no fuera de Él. Por esa razón debemos comprender dentro de lo que es el texto de la palabra, para saber interpretarlo de la mejor manera, ese contexto que les acabo de enseñar. Entonces, ¿por qué debemos aceptar nuestra realidad? Primero, porque muchas veces no la podemos cambiar. Entonces debemos aceptar nuestra realidad porque muchas veces no la podemos cambiar. Algunos ahí en Corinto se convirtieron siendo circuncidados, que es lo que la palabra nos decía. Ellos no podían cambiar eso porque querían ser circuncidados toda su vida. Otros se convirtieron siendo cansados, tampoco podían cambiar ya esa realidad. Entonces, ¿qué sucede en esos tiempos? Por ejemplo, tal vez una persona conoce y llega a los pies del Señor siendo una mujer abandonada por su esposo o siendo un esposo abandonado por su esposa. Yo conocí hace muchos años, tenía un compañero de trabajo que debido a que estaba casado, sale embarazada su esposa. Cuando nace, fue una niña la que nació, la niña traía un problema congénito y debido a eso sus pies de la cintura hacia abajo, ella no podía, a nivel nervioso, ella no podía controlar sus piernas de tal forma de que prácticamente tenía que andar en una silla de ruedas. Cuando la esposa de este compañero vio ese problema en una niña, lo que hizo fue abandonarlo. Y él se echó, o sea, dijo, o sea, esa responsabilidad, independientemente cómo pudo haberse sentido, él siguió adelante. La esposa lo abandonó, pero él continuó con su hija, la llevaba a rehabilitación, consiguió quien se la cuidara, la llevaba a dejar a donde se la cuidaban, la llevaba a rehabilitación, llegaba a su trabajo, y así era una rutina de todos los días, pero él no abandonó a su hija. Entonces no necesariamente vamos nosotros a encontrar a que las mujeres son abandonadas por los esposos, no siempre. Hay casos como el que le estoy mencionando, donde la esposa abandona al esposo y en este caso por haber tenido una hija a la cual no aceptaba por tener una discapacidad de nacimiento. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Dice la palabra que si Dios llama a este hombre en ese estado, le está diciendo quédese así. Sí, es cierto, pero le está diciendo quédese así por hoy, porque pronto Él va a hacer algo en su vida.
Segundo, puede ser que usted sea una madre que se acaba de convertir, pero usted es una madre soltera. Usted es un padre soltero, como lo acabo de mencionar, y con hijos que cuidar. Luego también puede ser que sea en familias que son disfuncionales, que son con padres separados, padres divorciados. Y entonces muchas veces los hijos mismos no quieren nada con Dios debido a la situación en que se encuentran. Entonces dice la palabra, ¿cómo podemos cambiar esa realidad? Difícilmente. Me tocó aconsejar a una joven en una ocasión en la cual estaba sufriendo de depresión. ¿Por qué? Por causa de divorcio de sus padres. Y entonces yo le decía a la joven, era una señorita, yo le decía, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú te sientes mal? Pero ¿qué es lo que tú quisieras que sucediera? Y entonces ella me decía, yo quiero, me decía, que mis papás tenían en aquel tiempo como unos 12 años aproximadamente. Y entonces ella me decía, yo lo que quiero es que mis papás estén juntos. Yo lo que quiero es que mis papás puedan solventar su situación y sus problemas y poder estar juntos y si es posible poder tener un hermano. Entonces, debido a la situación por la cual había sucedido el divorcio, porque ya había yo consultado el caso, entonces era bien difícil de que ellos volvieran, aparte de que no eran creyentes ninguno de los dos. Y entonces, pero sin embargo, me habían pedido que hablara con la joven. ¿Qué sucede en ese caso? No podemos cambiar esa realidad. Pero así, luego, a los años, la mamá de esta joven llegó a los pies del Señor y luego la joven llegó a los pies del Señor también. Tal vez a estas alturas de la vida han superado algo de esa situación o de esa etapa. Pero ¿qué sucede? La realidad no la pudieron cambiar porque siguen separadas las personas, se divorciaron, cada quien tiene ahora una pareja diferente, pero son cosas de que así en este caso, así las encontró el Señor. La palabra dice que desde así, sí, pero muchas veces nosotros queremos arrebatarnos y caminar y hacer cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos. Debemos entender que Dios tiene planes siempre para nosotros y debemos buscar encontrar esa voluntad de Dios. Luego, también puede alguien llegar a los pies del Señor, convertirse, pero viene de un problema, por ejemplo, en su hogar, un problema en su trabajo, un problema tal vez en su matrimonio, con padres enojados, padres peleados con sus hijos, personas que enojadas o peleadas con sus cónyuges al punto de violencia intrafamiliar, tal vez separados por ese tipo de cosas. Caso también, por ejemplo, de una persona que el esposo lo tuvieron que meter preso, ¿verdad? Por infringir la ley. La señora pasa tiempo, ya se había separado de él, y el esposo llega a los pies del Señor en la cárcel, pasó años en la cárcel, ella permaneció, ahí quedó, que se separó pero no se volvió a casar, tenía sus hijos, y un día lo ve en la iglesia que se estaba bautizando, logró salir libre de la cárcel, lo ve en la iglesia que se estaba bautizando, llega la esposa y dice que cómo llegaste a los pies del Señor, él le dice y le explica, se reconcilian y luego restablecen su hogar. Eso es lo que la Biblia nos manda, que nosotros podamos en ese caso que le estoy diciendo, poder darle la oportunidad a Dios de que arregle. Muchas veces no se puede solventar, pero muchas veces, como en ese caso, sí. Pero el punto es que la realidad nosotros no la podemos cambiar. Dios nos llama en diferentes estados y podemos y debemos de aceptar ese estado porque no podemos cambiar esa realidad. Porque así debemos entender que es la voluntad de Dios en ese momento y en ese tiempo, pero a su tiempo Dios hará algo diferente. Luego, segundo punto es que aún si podemos cambiar nuestra realidad, muchas veces Dios no quiere que lo hagamos. Y ese es el punto. Cuando nosotros decimos, es que yo puedo cambiar esta situación en la que estoy. Por ejemplo, el que está soltero dice, yo me puedo casar con la persona que yo quiera. Pero si no es la pareja que Dios tiene para usted, lo que va a ir a cometer es, o va a ir a parar es en un matrimonio fallido, un matrimonio que no es el que Dios tenía preparado para usted, y hoy tiene que estar ahí. Tal vez es un matrimonio disfuncional, un matrimonio que solo peleando pasan, un matrimonio de que a la vuelta de 2 años o 1 año ya están divorciados, y entonces ya no es lo mismo de ahí en adelante. Tal vez una persona de que piensa que divorciándose de su hogar, divorciándose desde su matrimonio va a solventar las cosas. Y metiéndose con otra persona va a solventar las cosas, siendo infiel a la persona, tampoco. ¿Por qué razón? Dios no quiere que cambie las cosas de cómo está, a menos que usted vaya reconociendo la voluntad de Él para su vida. Entonces, algunos se convirtieron siendo gentiles, eran incircuncisos. Ciertos falsos maestros decían en aquel momento, dichos creyentes tenían que circuncidarse, y fue un problema que se dio en el contexto del estudio de la carta que estamos teniendo ahorita, capítulo 7. Pablo dice que había razones que indicaban que no era necesario que un gentil se circuncidara
casos personas eran convertidas siendo solteros, podían casarse, pero Pablo les aconsejaba que no lo hagan si no era necesario. Entonces, en el mejor de los casos, dice, sería de pensar antes de cambiar esta realidad. Entonces, en nuestro tiempo, ¿qué pasa? Si Dios le llama a la salvación y estando estudiando una carrera universitaria, ¿qué es lo que tendría que hacer una persona? Llegar a los pies del Señor estudiando. Recuerdo el caso de una persona que fue llamada antes de estudiar una carrera universitaria, por cierto. Fue llamada al del Señor y le presentaron el plan de salvación, pero él sintió el llamado de poder ir a estudiar para prepararse y ser pastor o ser líder dentro de la iglesia. Y de hecho ya era líder dentro de la iglesia en un ministerio. ¿Qué sucedió después? La persona dijo, ese llamado no es para mí. Eso no es, no, creo yo que no soy el indicado. Y tomó la decisión de irse a meter a una universidad a estudiar la carrera que había pensado y desechó el llamado que Dios me había dado o Dios me había hecho. Entonces la persona terminó sus estudios universitarios, pero de pronto, siendo joven aún, le llega una enfermedad que es la insuficiencia renal crónica. Entonces la persona dice, entendió la situación que le había sucedido y dijo, esto fue porque yo rechacé el llamado que Dios me había dado. Y resulta entonces de que la persona comienza a estudiar teología, se prepara y llega a ser pastor de una obra. A estas alturas, si usted me pregunta, después de 15 años aproximadamente de ser pastor de esa obra, falleció a causa de la enfermedad. Pero el punto es que él siempre dijo, Dios me llamó en el momento oportuno, pero yo deseché ese llamado. Dios me llamó en el momento en que yo debía haber ido a estudiar y entrar en los planes que Dios tenía para mi vida, pero yo no quise, y a eso le llamamos entonces, queremos cambiar nuestra realidad, pero muchas veces no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Y entonces el resultado al final, ¿cuál es? Consecuencias de las cuales yo no quisiera o no quisiera pagar. Tengo consecuencias de las cuales yo digo hubiera hecho caso a Dios mejor en el tiempo en que Él hizo ese llamado. Si Dios llama a la salvación a una persona inconversa que está, por ejemplo, separada de su esposa y ya no se puede solventar su situación, pues la palabra me dice, espérate a que Dios haga la obra, pero no tomar la respuesta, digámoslo así, o querer cambiar mi realidad solo porque a mí me da la gana. ¿Por qué debemos aceptar esa realidad y no tratar de cambiarla? Y este es el punto importante, simplemente porque es una realidad que Dios permitió en su vida. Es una realidad. Pablo nos enseña y dice, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. Es una realidad que Dios ha permitido. El hecho, por ejemplo, que usted me puede decir, yo tengo necesidad en este momento, no tengo trabajo, sí, pero come ahorita, tiene techo. Recuerde que como hijo de Dios, esa es la diferencia cuando uno es cristiano. Como hijos de Dios, Dios nos ha prometido en Lucas capítulo 12 que siempre vamos a tener las necesidades cubiertas, las necesidades básicas. Su comida, su ropa, su dónde vivir. ¿Y por qué cambiar esa realidad? Porque si Dios la ha permitido es porque tiene un plan para usted. Si Dios la ha permitido, Dios le está diciendo a usted, esto es lo que quiero que hagas ahorita y no vamos a cambiar la realidad por hoy. ¿Por qué razón? Porque Dios espera que nosotros podamos cambiar esa realidad de una manera diferente. Podamos cambiar esa realidad, pero conforme a la voluntad de Él. Podamos cambiar esa realidad siguiendo los pasos que Él nos da. Hemos estado predicando mensajes atrás acerca de la voluntad de Dios, acerca de cómo nosotros debemos de caminar en la vida, acerca de cómo Dios de diferentes formas nos revela qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Y que nosotros debemos tener la capacidad de obedecer, tenemos que tener la capacidad de saber discernir qué es lo que Dios quiere para nosotros, que en su palabra nosotros encontramos la voluntad de Él para nosotros, que en su palabra nosotros encontramos lo que debemos de hacer, cómo debemos de caminar y cómo debemos guiarnos en la vida. Pero muchos de nosotros no queremos, muchos de nosotros quisiéramos que fuera diferente, pero lo queremos hacer a nuestra manera. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando cambiamos la realidad fuera de la voluntad de Dios, es que nos vamos a tropezar nuevamente, vamos a tener consecuencias de las cuales no quisiéramos tener, pero en la realidad es que no va a suceder algo diferente haciendo cosas que a Dios no le agradan. No va a ser algo diferente haciendo cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces, Dios reparte en las diferentes circunstancias en las que nos hallamos cuando nos convertimos. Lo primero que debemos hacer es reconocer eso y aceptar esa realidad sin reclamar ni renegar. Lo peor que una persona puede hacer es renegar y decir por qué estoy en esta situación y reclamar
reclamar y renegar todos los días. Debemos entender que Dios tiene procesos, Dios tiene propósitos diferentes y Dios usa cada situación de diferente forma. Por ejemplo, en el tiempo de Pablo, que era el tiempo de Pablo, algunas personas que habían llegado a los pies del Señor, producto del Evangelio de la gracia que Pablo predicaba, llegaron a los pies del Señor siendo esclavos. Entonces, siendo esclavos, los esclavos podían tal vez renegar y decir, ¿y por qué soy esclavo? ¿Y por qué ya soy hijo de Dios, ya soy cristiano y sigo siendo esclavo? Dios le dice en la palabra, sos esclavo de los hombres, pero ya espiritualmente tú eres libre, ya no estás sometido al pecado. Entonces muchas personas, recuérdense que la Biblia nos da un mensaje espiritual, nos da un renacimiento, un renacer espiritual, más no físico. No es necesariamente que porque estoy aquí y ya porque soy hijo de Dios ahora, yo tengo que pensar que voy a tener muchas cosas en abundancia. Dios nos va a dar lo necesario en la medida que nosotros podamos administrar cada cosa. Hay personas que reniegan y dicen, ¿por qué los inconversos viven mejor que nosotros? ¿Por qué los inconversos tienen mejores cosas que nosotros? ¿Por qué nosotros que somos hijos de Dios y le servimos a Dios no vivimos como ellos viven o nos hacen falta las cosas que según nosotros son necesarias? Recordemos que Dios y la palabra nos enseña de que cada uno va a tener su paga en el tiempo determinado. Y no es que le estemos deseando un mal a una persona de estas, a un inconverso que viva cómodamente. No estamos diciendo eso. Sino que cada uno, si este inconverso no llega a los pies del Señor, la palabra es clara y dice que él, su alma va a ir al infierno en su momento determinado y ahí va a recibir el justo juicio y el pago por sus acciones. Entonces yo digo, estando en el infierno, todo lo que haya tenido aquí, las comodidades que haya tenido aquí, no las va a tener. Y yo le pregunto a usted, ¿quisiera usted tener todas esas comodidades pero al final de esto ir al infierno? Pues entonces no. Cada uno en su tiempo va a recibir su pago. Cada uno en su tiempo va a recibir la corona de justicia. Entonces la justicia, en el caso de nosotros como creyentes, vamos a tener cada uno en su tiempo lo que Dios nos tiene determinado. Entonces los que son esclavos, siéntanse alegres siendo esclavos. Los que trabajamos y tenemos y dependemos de un empleador, debemos debemos estar alegres porque tenemos un trabajo y dependemos de una persona. Hay otras personas que tienen sus propios negocios, sus propias empresas, deben de sentirse alegres porque tienen eso. Entonces, eso es lo que la palabra nos dice. Seamos alegres y seamos contentos. Dios es el único que puede cambiar esa realidad en la que vivimos dependiendo del plan que Él tiene para nuestras vidas. Luego, Dios quiere que le sirvamos. Tercer punto, ¿por qué debemos aceptar esa realidad? Porque Dios quiere que le sirvamos dentro de nuestra realidad. Veamos el versículo 24. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Dios quiere que le sirvamos dentro de nuestra realidad. Si Él nos salvó dentro de una realidad en particular, será porque Él quiere que le sirvamos dentro de esa realidad. Eso es muy importante reconocer y aceptar. No es fácil, por ejemplo, imagínese usted, una pareja de misioneros, Dios nos llama a predicar el mensaje a otro país, se van a otro país, allá tienen un hijo, ¿y qué sucede? Llega una enfermedad complicada a ese país, porque es un país africano, y el hijo se enferma de esa enfermedad. ¿Qué sucede? Tienen que regresarse a su país para que su hijo pueda ser curado en la medida de lo posible. Entonces, alguien puede decir, pero estamos sirviéndole a Dios en lo que Él nos ha llamado. Claro, pero Dios nos pide entonces que nosotros dentro de esa realidad podamos servirle. Si más adelante Dios quiere ayudarnos a cambiar de nuestra situación, Él lo indicará. Pero nuestro punto de partida siempre debe ser la de aceptar nuestra realidad y procurar servir a Dios dentro de esa realidad en la cual nos hallamos. Usted me puede decir, mire, pero es que yo no tengo dinero y no puedo servir. Es que Dios no le está pidiendo dinero. Dios le está pidiendo que usted le sirva, que usted haga lo que tiene que hacer dentro de la situación o circunstancia donde está. Usted, o sea, si usted no tiene dinero porque no trabaja, usted no va a venir a dar dinero que no tiene. Pero si usted puede dar su tiempo, usted puede pensar, usted puede evangelizar, usted puede transmitir un mensaje de salvación a aquel que lo necesita, ¿por qué no lo va a hacer? Si usted dentro de la situación en que está, usted tiene abundancia, pues entonces la importancia de dar a los demás, eso es otra cosa. Entonces usted va a poder ir y va a dar. Pero hay personas que tienen y Dios los prospera más y más, pero no ven la gratitud que usted puede darle a Dios compartiendo con otros. Y no estoy hablando de dar dinero, estoy hablando, imagínense, estoy hablando de compartir con otros lo que Dios le ha dado a usted. Entonces cada uno en su circunstancia debemos aceptar la realidad y debemos pensar en servirle a Dios. Muchas personas, yo siempre les explico esto a la congregación.
todos le servimos a Dios en la circunstancia en la que estamos. Todos le servimos a Dios. Si usted es congregación, usted le sirve a Dios como congregación. Si usted ya es un siervo, un servidor de Dios dentro de un ministerio, usted le sirve a Dios dentro de ese ministerio. Si usted es un estudiante de teología, o usted es un pastor y está al frente de una obra, o usted está siendo un colaborador de un pastor de una obra, usted le sirve a Dios dentro de esa situación y dentro de esa realidad. Y aquí no estamos hablando de que usted tiene trabajo, no tiene trabajo, si está casado, si no está casado, etc. No. Independientemente de cómo estemos, Dios lo que nos pide es sirvan en las circunstancias donde está y aceptemos esa realidad. Entonces, ¿cómo enfrentamos nuestra realidad? Es importante hacerse la pregunta de por qué no es fácil aceptar nuestra realidad, cómo lo hacemos. Bien, primero, debemos aceptar que nuestra realidad es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es lo primero que hay que hacer entonces. Ya estudiamos el qué, ya aprendimos el qué. Dijimos que habían dos preguntas. ¿Por qué debemos aceptar nuestra realidad y cómo debemos enfrentar nuestra realidad? Entonces, primero dijimos porque muchas veces no lo podemos cambiar. Nuestra realidad no la podemos cambiar y por lo tanto es mejor aceptar cómo estamos. Segundo, que aún si podemos cambiar nuestra realidad, pero no es la voluntad de Dios, entonces no debemos hacerlo. Y tercero, dijimos que Dios quiere que nosotros le sirvamos en la realidad en la que nosotros nos encontramos y debemos ser agradecidos a Dios por ello. Ahora, ¿cómo aceptamos esa realidad? Primero, aceptando que nuestra realidad es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y veamos el versículo 17 que leímos. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga. Esto ordena en todas las iglesias. Y el 20 dice, cada uno en el estado en el que fue llamado, así en él se quede. Entonces Pablo presenta la salvación como una redención. Dios nos compra, no se le olvide eso. Jesús, con el derramamiento de su sangre, nos compra tal y como nosotros somos. Por lo tanto, debemos aceptar que nuestra realidad es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nosotros no debemos buscar otra cosa fuera de lo que Dios quiere para nosotros. Entendamos que si Dios quiere que yo esté como estoy ahorita, y mientras Él no me cambie mi realidad, yo debo de ser feliz como estoy. Recuérdese que dentro de los frutos del Espíritu hay uno que es el gozo. Y el gozo no depende de las circunstancias en que usted viva. El gozo depende de su relación con Dios, de su comunión con Dios. Así usted esté mal, así usted tenga necesidad, así usted en la situación en que usted se encuentre, usted debe sentirse gozoso porque es la voluntad de Dios para su vida. Y veamos lo que dijimos al principio, estamos en un 2020, con el solo hecho de tener vida en este momento y que gracias a Dios hemos sobrevivido, es motivo suficiente para estar lleno de gozo en nuestro corazón, porque Dios nos ha mantenido, Dios nos ha cuidado, nos ha protegido de todo lo que está sucediendo. Y no estamos hablando de que si usted no ha tenido trabajo, está vivo. Si usted está viendo este mensaje, está vivo. Y debemos darle gracias a Dios por ello. 2. Lo importante en la vida cristiana no es tanto cambiar nuestra realidad, sino aprender a guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo importante. Dentro de la realidad en la que vivimos, en el caso de una persona incircuncisa, un inconverso, esa realidad no es lo importante, sino el obedecer a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debo aceptar la realidad? Primero, que es la voluntad de Dios. Segundo, que en esa realidad, que es parte ahora de la vida cristiana de una persona, así como Dios lo llamó, es buscar obedecer los mandamientos. Dios me manda a servirle, entonces debemos aprender a servir. Dios me manda a que yo día a día camine conforme a lo que sus mandamientos me enseñan. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la palabra. Amarás a Dios con todo tu corazón. Me está dando dos mandamientos que son los principales dentro de todo, y que ahí se resume la ley. Si yo camino así todos los días, y esa es la voluntad de Dios para mi vida, eso es lo que Dios quiere para conmigo. ¿Quién no quisiera vivir dentro de un hogar estable, con una mamá, con un papá? ¿Quién no quisiera tener un hogar estable, en un hogar en el cual no haya pleitos, no haya peleas? Sin embargo, eso es normal dentro de una relación, pero estoy diciendo yo que debe de ser lo normal. Dentro de lo normal hay algo normal, pero nosotros debemos aceptar la realidad en la que estamos, y eso no nos debe detener a que nosotros cada día tratemos de agradar a Dios en nuestro corazón y tratemos de arreglar aquellas cosas y solventar aquellas cosas que probablemente son piedra de tropiezo en algún momento determinado. Por ejemplo, imagínense que en su relación usted tiene hijos malcriados, hijos que si bien son creyentes ya a estas alturas, usted es una familia cristiana, un hogar cristiano,
pero tiene hijos rebeldes. ¿Cómo usted va a cambiar esa realidad? ¿Cómo usted va a decir, ahora este hijo ya no es mi hijo, solo porque es rebelde? Ese es el punto. Debemos aprender a cambiar esa realidad, pero bajo los parámetros de las palabras de Dios, no bajo los parámetros que nosotros podamos determinar. Entonces, lo importante es aprender a confiar en Dios, porque eso es lo que Dios nos demanda, que podamos confiar en Él. Y eso es de provecho espiritual. Si yo no aprendo a vivir con mis hijos rebeldes y no aprendo a vivir, a entregárselos al Señor conforme a su palabra, entonces yo voy a vivir una vida amargada. Día a día se va a ir acumulando todo ese sentimiento negativo, al punto de que voy a ser amargado en todo lo que yo haga. Tercero, ¿por qué debo de aprender a aceptar mi realidad? Aprendiendo el contentamiento. Otra tentación para algunos es pasar toda su vida quejándose por la realidad que le tocó vivir. Veamos el versículo 21. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Si puedes hacerte libre. Entonces, eso no es de provecho espiritual. ¿Qué dice entonces? Debemos aprender a dar gracias a Dios en nuestra salvación, por nuestra salvación, y no pasar todo el tiempo lamentando nuestra realidad y queriendo cambiar nuestra realidad. Aprendamos a ser agradecidos con Dios como somos, con lo que tenemos y como estamos. En su momento usted confíe en Dios, que Dios va a obrar en su vida, Dios va a obrar de maneras diferentes y Dios va a hacer cosas que tal vez usted no esperaba hacer. Recuérdese que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si Dios nos tiene como estamos ahorita, pues nosotros debemos entender el por qué razón. ¿Qué propósito tiene Dios con eso para con nosotros? Y nosotros qué debemos hacer entonces, procurar conocer cada día la palabra. Y este es un mensaje que vamos a poder dar en la próxima transmisión, que es lo importante de aprender la palabra. ¿Qué es lo importante de la palabra en la vida de cada uno de nosotros? Entonces, luego, cuarto elemento, entendiendo de lo que realmente importa no es nuestra realidad física o material, sino nuestra realidad espiritual. No se le olvide eso, la palabra nos enseña principios de vida espirituales, porque el nuevo nacimiento es espiritual y Dios quiere una relación espiritual con cada uno de nosotros. ¿Y qué dice entonces? Versículo 22 dice, porque el que es del Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, al que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Bien, dice, esa es la lección principal de este pasaje, la de estar en Cristo. Esa es la lección importante. En Corinto los creyentes estaban cayendo en la trampa de pensar como el mundo piensa y estaban dejando de lado la manera en que Dios piensa. Vean el mensaje importante en ese versículo. Lo importante es que nosotros estemos en Cristo. Todas las promesas que Dios nos ha dejado en la palabra son en cumplimiento en Cristo. Fuera de Cristo no somos nada, fuera de Cristo no tenemos nada. ¿Qué sucede con las personas que comienzan, que son cristianas, pero empiezan a pensar como el mundo? No espere tener resultados excelentes, digámoslo así, bendecidos por Dios, pensando y haciendo las cosas del mundo. Es como aquellas iglesias que llevan las cosas del mundo en la iglesia, pensando que llevando música que le gusta supuestamente a los jóvenes en este tiempo y llevarlos a la iglesia para que lleguen los jóvenes, vamos a llevar más jóvenes. No, usted no puede llevar las cosas del mundo a la iglesia. Debe llevar a los jóvenes a la iglesia para que conozcan las cosas de la iglesia. Pero usted no puede llevar tampoco a su casa prácticas del mundo, pensando que con eso su casa va a ser restituida, va a ser redimida, va a ser libre su casa de todas aquellas cosas que usted siente que le están agobiando. Tiene que pensar, dice acá, como Dios piensa. No debemos de pensar como Dios piensa. Y ese es el punto. ¿Qué es lo que Dios piensa? Por ejemplo, yo no voy a tener resultados positivos siendo cosas negativas. Si Dios me ama a mí, yo tengo que demostrar amor hacia los demás. Por lo tanto, yo no puedo venir y decir, si la palabra de Dios me enseña que Dios, a pesar de que yo no me porto bien, a pesar de que yo le he fallado, a pesar de que yo no le sigo como Él me lo demanda, no puedo esperar tener una vida mejor. Si yo, en vez de dar amor, brindo odio a las demás personas, tenemos la ley de la siembra y la cosecha. Voy a cosechar odio a las demás personas. Entonces, si como Dios piensa que es aquel que me da odio, yo tengo que darle amor. Entonces voy a recibir cosas diferentes. Debemos cambiar nuestra realidad conforme a lo que la palabra nos enseña.
Y enfrentar y aceptar nuestra realidad no significa ser conformistas, no se lo olvide con eso. Usted debe luchar todos los días por poder entender la voluntad de Dios y luchar hacia esa voluntad, porque es la única garantía que tenemos de que todo lo que hagamos va a prosperar. La forma de superar nuestra realidad es primero aceptándola, luego cambiándola bajo la dirección de Dios. Entonces, dos cosas importantes al final como conclusión. Lo primero es que usted acepte y aceptemos nuestra realidad como estamos, como Dios nos llamó y como estamos en este momento. Primero es aceptarlo, no reclamar, no renegar, no encontrarse peleando con Dios. Están aquellas personas que todavía a esta fecha, tal vez ha muerto algún familiar y empiezan a reclamar a Dios: ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué permitiste que muriera? Si yo oraba, si yo te servía, si yo diezmaba, etcétera, etcétera. Pero la voluntad de Dios fue que la persona ya no estuviera con nosotros. Por lo tanto, ¿qué sucede? Debo aceptar esa realidad, porque de lo contrario yo estaría peleando con Dios, discutiendo con Dios y no aceptando la voluntad de Él. Y lo segundo que debemos hacer es cambiar esa realidad, pero bajo la dirección de Dios. Si yo logro cambiar mi realidad bajo la dirección de Dios, tengo la seguridad de que todo lo que haga va a prosperar. Tengo la seguridad de que como Dios me ha llamado, es lo que yo voy a lograr hacer en adelante, pero siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios. Así es que busquemos a Dios de todo nuestro corazón, caminemos conforme a su voluntad y que este próximo año sea un año diferente. Cambiemos nuestros objetivos, cambiemos lo malo que este año pudimos haber hecho y pudimos haber dejado. Busquemos a Dios desde ya busquemos a Dios para que todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, las respuestas que queremos escuchar sean diferentes y conlleven entonces resultados diferentes. Así es que oremos en esta tarde y que este próximo 2021 sea un año diferente, sea un año en el cual nosotros caminemos bajo la dirección de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido terminar un año 2020. Un año que ha sido un poco complicado, Señor, pero sabemos que tú has estado con nosotros y has sido maravilloso en nuestras vidas. Has estado siempre presente con cada uno de nosotros. Estamos con bien, Señor, alejados, Señor, de esa enfermedad, Padre, complicada, Señor, que está dando. Y sabemos, Padre, de que nos amas en todo tiempo y en todo momento. Y que a pesar de nuestra realidad, Señor, tú estás con nosotros. Que a pesar de nuestra realidad, Señor, siempre estamos dispuestos a cumplir tu palabra, a cumplir tus mandamientos. Gracias, Señor, por la vida, gracias por nuestra familia, gracias, Señor, por cada miembro de la iglesia, por cada pastor que ha predicado tu palabra en estos 10 meses, Señor, en nuestro país, Señor. 10 meses que no han sido fáciles, Señor, pero hemos sobrevivido. Nos has permitido, Señor, terminar con vida. Nos has permitido, Señor, poder entender que a pesar de todas las cosas que nosotros hayamos planeado, planificado en la vida, tú tienes la última palabra y que todos dependemos de ti. Ayúdanos a entender eso, Señor, y que este 2021 sea un año diferente, porque vamos a caminar bajo tu dirección y no bajo nuestra mente, Señor, no bajo nuestras propias fuerzas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tus misericordias, Señor, y por tu gracia para con nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Señor, en esta hora. Amén. Y usted, amigo o hermano que no conoce al Señor, recuerde que Dios le llama independientemente de la realidad en la que usted se encuentra. Muchos piensan que hasta que yo esté de diferente forma yo voy a ir a la iglesia, hasta que esté de diferente forma voy a aceptar las palabras y el mensaje de Dios. Recuerde, las oportunidades llegan y se van también. Reconozca al Señor en su corazón en esta hora, porque no vaya a ser que mañana no tenga esa oportunidad. Ahí donde está, llega al Señor en oración y dígale: Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados y que la sangre de Cristo es la única que puede limpiar mis pecados para que yo pueda ser llamado hijo tuyo. Y en esta hora yo entrego mi vida a ti, Señor. Te pido que el Espíritu Santo llegue a morar en mi corazón y que me permita caminar conforme a tu palabra a partir de ahora. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Yo le invito a que usted se congregue, escuche mensajes cuya fuente de autoridad es la Biblia, mensajes en iglesias, que sean en iglesias que den o se transmitan bajo la sana doctrina, que es la única forma en que usted va a crecer espiritualmente y pueda llegar a la salvación que la Biblia nos ofrece y que Dios nos ofrece a través de su palabra y a través de Cristo Jesús. Así es que yo le invito a que no se desconecte, siga siempre aprendiendo del Señor y siga siempre escuchando su palabra y camine conforme el Espíritu Santo le guíe. Padre, te damos gracias en esta hora y te pido que todo mensaje, Señor, que sea transmitido en este medio,
llegue a los corazones de cada persona que lo ve. Que seas tú usando, Señor, a cada predicador. Que seas tú usando, Señor, a cada persona que lleva tu palabra, para que tu palabra pueda traer el fruto que tú hayas determinado. En el nombre de Jesús te lo agradezco, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y los esperamos en una próxima transmisión.